Capítulo 1283. Más allá del nivel para tratar con los inmortales. 1. Editor. Endless Fantasy Translation. En el extranjero, en el dominio de los 12 reyes celestiales, muchas personas ya sabían sobre las noticias de la pila de sonriente Sanseng. Los 12 reyes celestiales también lo sabían, aunque no sabían todos los detalles. En la región del Mar Central, aparecieron 10 pilares de agua. Surgieron 10 cifras. Todos saben que el rey Mulonyu se dirige al sur, pero ¿dónde está Ailuo? El rey Taomu frunció el ceño. Probablemente fue a buscar sonriendo en Sanseng o los 5 demonios, dijo Meng Lanling. Los 5 demonios habían atacado a Sanseng, y este último había escapado. Todos habían oído hablar de eso. Para encontrar sonriendo Sanseng, podrían buscar a los 5 demonios. Incluso si no pudieran encontrarlo, podrían obtener información. ¿Qué opinas?, preguntó una voz profunda. Todos entendieron que se refería al hecho de que los 5 demonios habían atacado a Sanseng. Lógicamente, no podemos esperar y mirar. Pero una vez que salimos del reino del mar, no somos rival para los 5 demonios, dijo otra mujer rey celestial. Eso es cierto. Los 5 demonios no se acercarían a los 12 mares después de convertirse en inmortales, dijo Meng Lanling. Los 5 demonios se separaron de los 12 reyes celestiales y finalmente se convirtieron en inmortales. El precio que pagaron era enorme, y el método que usaron era extremadamente extraño. No pudieron hacerlo fácilmente. Realmente no tenían esperanza de convertirse en inmortales, por lo que dejaron la fortuna de los reyes celestiales para convertirse en inmortales por su cuenta. Al menos, eso era lo que Meng Lanling también había planeado. También había buscado ayuda de Subai de la secta brillante de la luna en ese momento. Fue solo porque tuvieron la suerte de convertirse en inmortales que ella había abandonado el camino que los 5 demonios habían tomado. Podemos pedirle a Sanseng sonriente que los atraiga a los 12 mares. Los 12 de nosotros deberíamos poder detenerlos si trabajamos junto con él. Podemos al menos capturar la mitad de ellos, dijo el rey Taomu. Tenemos que pagar un precio. Un precio que la otra parte desea. ¿No tienes curiosidad?, preguntó una voz. ¿Curioso sobre qué?, Meng Lanling preguntó. Sobre lo que quieren los 5 demonios, dijo la voz. Todos se quedaron en silencio. Momentos después, una voz baja dijo, a veces, es mejor no ser demasiado curioso. Algunos están en un callejón sin salida, mientras que tenemos un futuro brillante. No arruines toda esperanza debido a algunas especulaciones. La voz se rió. Solo estoy preguntando. No haría algo tan estúpido. Los 12 reyes celestiales eran diferentes de los 5 demonios. Algunos de ellos habían ofendido a demasiadas personas y no tenían futuro. Recientemente se enteraron de esta noticia. Cuando la gente desapareció, la Torre Celestial realmente no se enteró lo suficientemente pronto, pero cuando la gente apareció, la Torre Celestial se enteró muy rápidamente. Muchas noticias vinieron de la Torre Celestial. ¿Crees que los 5 demonios irán allí?, Taomu preguntó con una sonrisa. Los otros se encogieron de hombros. Esto no tenía nada que ver con ellos. Prepararse. Envíe las noticias al rey Mulonyu primero, y luego, prepárese para atacar a los 5 demonios en cualquier momento. Algunos precios se pagan mejor temprano, incluso si no podemos pagarlos en su totalidad, debemos pagar algo para que no estemos encadenados en deudas como esta, dijo la voz baja. En una isla desolada, había 4 montañas sobresalientes. La energía inmortal circundante los rodeó, y se reveló la voluntad del Gran Dao. Una esencia fue particularmente clara. Casi estaba tomando forma. Una vez que se reveló la forma embrionaria del Gran Dao, uno podría vislumbrar muchas cosas y avanzar en el camino del inmortal celestial. Nadie quiere correr riesgos. Parece que capturar sonriendo Sanseng es demasiado difícil. El viejo suspiró. ¿Quieres volver ahora?, preguntó un joven. Si nadie estuviera dispuesto a ayudar, sería casi imposible capturar a Sanseng sonriente a menos que fuera sorprendido por un ataque furtivo. No es que no haya esperanza. El hombre calvo se burló, necesitará la oportunidad de escapar.
Anteriormente, usó ese escudo extraordinario para crear una brecha. Ahora que el escudo está roto, no puede resistir nuestras fuerzas combinadas. Si aparece de nuevo, hay esperanza. Sacó un fragmento del escudo y dijo, este escudo es extraordinario. Curiosamente, se rompió. Incluso si hay esperanza, tiene que estar dispuesto a venir. ¿Crees que se aventurará de nuevo después de lo que pasó? Preguntó el hombre de mediana edad. Sí, dijo el hombre calvo en serio. Todos en el extranjero saben que sitiamos sonriendo a Sanseng. ¿Por qué crees que se enteraron tan rápido? ¿Lo hiciste? El hombre de mediana edad no estaba sorprendido. Sí. Esta es la única forma de expulsar a Sanseng sonriente. El hombre calvo se rió entre dientes. Se rumorea que sonreír a Sanseng es imprudente, valiente y busca una venganza rápida. Él vendrá por venganza. Cuanto antes mejor. ¿Crees que tendrá la oportunidad de correr cuando llegue la gran era? ¿Cuántas personas lo observarán entonces? Si quiere venganza, lo hará antes de la gran era. Esta es también nuestra esperanza. Lo que debemos hacer ahora es encontrar un lugar y configurar una trampa. Necesitamos difundir las noticias y esperar a que venga la sonrisa de Sanseng. Además, aquellos que dudan pero no pueden estar de acuerdo abiertamente observarán en secreto. Si las condiciones son correctas, actuarán. Todos asintieron. Esto fue realmente factible. Pero, ¿y si él no viniera? Es una apuesta. Si no viene, perdemos. Podemos buscar otras fuerzas si es necesario, dijo el hombre calvo. Los otros permanecieron en silencio. Si no hay ningún problema, comencemos a prepararnos. Tal vez sonreír a Sanseng está ansioso por vengarse de nosotros en este momento. El hombre calvo se rió. Tuvieron que matar sonriendo a Sanseng sin importar qué. De lo contrario, podrían caer en un abismo interminable en cualquier momento. Todos los esfuerzos pasados se convertirían en cenizas. Después de salir del mercado, Jianao entró en un bosque denso. Solo había un camino simple y crudo frente a él. Capítulo 1284. Más allá del nivel para tratar con los inmortales. 2. Editor. Endless Fantasy Translation. Las bestias demoníacas ocasionalmente aparecían en el camino, pero no había nadie más. No había nada de qué preocuparse. Después de todo, era un cultivador de reino del espíritu primordial de la etapa tardía, y pocos podían igualarlo en el mismo reino. Era natural que pudiera viajar sin obstáculos aquí. Cuando está solo, incluso podría desafiar a los que están debajo del verdadero reino inmortal. Tenía una buena oportunidad de ganar contra alguien en la etapa temprana del verdadero reino inmortal, pero más allá de eso, tenía que tener cuidado. Aunque sintió que podía luchar contra un verdadero inmortal de la etapa media, ese tipo de pensamiento podría ser demasiado arrogante. En su tiempo libre, tenía la intención de usar su energía inmortal para nutrir su espada celestial primordial. Su poder aumentaría significativamente. Después de entrar en el bosque, los otros se volvieron atentos. Jianao saltó al carruaje y dijo suavemente, «Gracias, personas mayores, por vigilar». Zheng Zhihyo asintió. Jianao sacó su espada celestial y la colocó de rodillas. Para otros, parecía una cuchilla ordinaria. Después de convertirse en un verdadero inmortal, muchas cosas cambiaron. El Sutra Hon Mengeart surgió y comenzó a resonar con la cuchilla celestial. Luego, continuó comprendiendo la sexta forma de la cuchilla celestial. Las llamadas estrellas no eran estrellas reales, sino los ríos de la intención de Sword. Eran como un pedazo del cielo. Sin embargo, este formulario requirió una acumulación. Era similar a la segunda forma de la cuchilla celestial. Pero mientras la segunda forma era sobre la supresión y el asesinato, la sexta forma era un ataque interminable. Si la sexta forma pudiera combinarse con la cuarta forma, su poder sería aterrador. Me pregunto si el río Star puede incorporar el sello del mar de montaña. Si puede. Jianao lo esperaba. Sin embargo, no tenía prisa y continuó estudiando. Para estudiar las 7 formas de la cuchilla celestial, uno tenía que mantener un buen estado mental. Si la mente se molestara,
sería imposible comprender tales formas y técnicas. Sería extremadamente difícil entrar en un estado mental claro nuevamente. En el bosque desierto, se vio a sí mismo blandiendo la cuchilla celestial en su mano, y la intención de la espada apareció a su alrededor. La intención de la espada era como una chispa que se acumulaba en los alrededores, pero pronto desapareció. Al ver esto, Hyunao estaba donde estaba y pensó por un momento antes de comenzar a practicar la espada nuevamente. Pasó el tiempo, y las chispas aparecieron y desaparecieron. Sin embargo, se quedaron algunas chispas. Con el paso del tiempo, la intención de la espada creció en la mano de Hyunao, y aparecieron más chispas. Muchas chispas quedaron atrás. Cuando retiró su espada, numerosas chispas subieron a su cuerpo. En ese momento, sintió su entorno. El hermano mayor Zheng Zhihyu y la hermana principal Xin Yuyue estaban luchando contra las bestias demoníacas. Hermana Señor Yue, guardabas el carruaje. Hubo 2 cultivadores de reino del espíritu primordial de la etapa temprana detrás de la bestia demoníaca. Tenían sonrisas siniestras en sus rostros como si estuvieran atrayendo deliberadamente a Zheng Zhihyu y Xin Yuyue. Su ataque letal final fue dirigido a él. Al ver esto, Hyunao se dio la vuelta y abrió los ojos. Los 2 cultivadores del reino del espíritu primordial en etapa inicial observaban al equipo con la ayuda de una formación de matriz. Quedaron aturdidos. ¿Nos vio? ¿Cómo es eso posible? Estaban seguros de que estaban más allá de la percepción de incluso un cultivador de reino del espíritu primordial en etapa tardía. Sin embargo, su respuesta no vino en palabras, sino en la forma de la intención de una espada que atraviesa el bosque. Mientras todavía estaban en estado de shock, la intención de la espada llenó el cielo con chispas y disparó hacia ellas. ¿Qué es? Vos. La intención de la espada pasó como una ráfaga de viento. Luego, sus cuerpos se desintegraron y se convirtieron en cenizas, que se convirtieron en parte del bosque. Solo entonces Hyunao retiró su mirada. Como la distancia era suficiente, no había necesidad de levantarse. En cuanto a la bestia demoníaca con la que el hermano mayor Zheng y la hermana mayor Xin estaban tratando, no intervino. Después de una dura batalla, las bestias demoníacas finalmente fueron asesinadas. Hyunao miró a Xin Yuyue. Él sintió que la razón por la que ella no había podido avanzar a la etapa media del reino del núcleo dorado era porque su cuerpo carecía de vitalidad. O había resultado herida o había usado alguna técnica secreta. Hermana Señor Xin, puedes sentarte junto a la caja y descansar, dijo Hyunao. La caja no podía bloquear completamente la fuerza vital dentro. Xin Yuyue dudó por un momento, pero se sentó con las piernas cruzadas en el carruaje. Se sentó en la parte de atrás mientras Hyunao se sentaba en el frente. Hermano Junior, tienes que tener cuidado. Siento que estas bestias demoníacas no son tan simples como parecen, dijo Zheng Zhihyu. Hyunao asintió. Después de eso, no hubo más problemas en el camino. Estaba tan tranquilo que incluso Zheng Zhihyu estaba sorprendido. Pasaron 7 días. Ya era a principios de noviembre. No hubo problemas en los últimos días. En realidad, había algunos, pero no eran problemas de reino del núcleo dorado. Hyunao hizo que los alborotadores desaparecieran. También practicó su espada. También fue en este día que el aura de Xin Yuyue estalló. Yue, te sorprendiste. Era el aura del avance. No se puede nivelar al lado de la caja, dijo Hyunao como un recordatorio. Al escuchar esto, Xin Yuyue se despertó inmediatamente. Hyunao marcó un espacio para que ella se sentara y avanzara. Ella no dudó. Ella no tuvo tiempo de pensar en ese momento. ¿Qué planeas hacer, hermano Junior Hyun? Zheng Zhihyu preguntó después de ver el avance de Xin Yuyue. ¿Esperar o moverse? Esperar fue extremadamente peligroso. Esperemos un rato. Nos turnaremos para proteger esto, dijo Hyunao. Los 2 no estaban sorprendidos. Esta parada duró otros 7 días. Durante estos 7 días, además de comprender la cuchilla celestial, Hyunao pasó su tiempo instruyendo a Zheng Zhihyu y Yue en el cultivo. Estos 7 días fueron pacíficos. No hubo sorpresas ni disturbios. Zheng Zhihyu comenzó a sospechar algo. Pero su enfoque permaneció en su cultivo. Un día,
Xin Yuyue se despertó y miró a Jianao con una cara extraña. Gracias, hermano junior. La hermana senior es demasiado amable. Solo esperamos unos días. No fue un problema. Jianao sacudió la cabeza ligeramente. A veces, Xin Yuyue realmente se preguntaba si Jianao estaba cultivando genuinamente el camino de los deseos de sangre. Era demasiado amable con los demás siempre que no fueran sus enemigos. Luego, partieron. Al día siguiente, vio una caravana. Parecía que un cultivador de reino del establecimiento de fundaciones lideraba un grupo de cultivadores de reinos de refinamiento de sangre vital. Salían de la mina y se dirigían al mundo exterior. Capítulo 1285, Más allá del nivel para tratar con los inmortales, 3, editor, Endless Fantasy Translation. La mayoría de ellos resultaron gravemente heridos. El resto tenía heridas menores o estaba agotado. El camino era demasiado peligroso para ellos, y estaban agradecidos de que hubiera habido menos poderosas bestias demoníacas en el camino. Saludos, compañeros discípulos. El cultivador de reino del establecimiento de la Fundación Media Stage inmediatamente se acercó y se inclinó respetuosamente cuando vio a Jianao y los demás. ¿Es algo el problema, compañero discípulo? Jianao preguntó cortésmente. Me pregunto si todos ustedes salen, preguntó el reino de establecimiento de la Fundación de la Etapa Media. A juzgar por su comportamiento, asumió que estos 4 probablemente no eran cultivadores muy poderosos. Probablemente estaban en la etapa tardía o en el pico del reino del establecimiento de la Fundación. Sí. Jianao asintió. Después de dudar por un momento, el viejo sacó un tesoro de almacenamiento y lo entregó. Me pregunto si puedes llevarnos contigo. Había 4000 piedras espirituales adentro. Jianao se sorprendió al verificar el tesoro de almacenamiento. Había tantas piedras espirituales. Era raro que un cultivador de reino del establecimiento de la Fundación de la Etapa Media tuviera 4000 piedras espirituales. Por lo general, solo aquellos en la cima del reino del establecimiento de la Fundación ahorrarían piedras espirituales para comprar píldoras de rejuvenecimiento del cielo para avanzar al reino del núcleo dorado. La persona frente a él solo estaba en la etapa media del reino del establecimiento de la Fundación y vino del mercado. Tenía tantas piedras espirituales. Síganos, suspiró Jianao y dijo con calma. Después de eso, dividieron las piedras espirituales entre ellos. Cada uno recibió 1000 piedras espirituales. 1000 piedras espirituales no eran una pequeña cantidad de dinero. Con la caravana, su viaje se ralentizó un poco. El bosque estaba aislado y desierto, por lo que no había problemas para ser un poco lento. Con el equipo de Jianao con ellos, el viejo descubrió que no encontraba más bestias demoníacas. 10 días después, salieron con éxito del bosque desierto. No hubo ningún problema en absoluto. Los espíritus de todos mejoraron significativamente. Por un momento, el viejo sintió como si hubiera regalado 4000 piedras espirituales por nada. Gracias, dijo el viejo. ¿A dónde te diriges? La secta de la nota celestial, dijo Jianao. Entonces, vamos en diferentes direcciones, qué lástima. Dijo el viejo. Al ver al viejo dudado, Jianao preguntó, ¿estás pensando en las piedras espirituales que perdiste, señor? No, no, dijo el anciano. ¿Cuál es tu reino de cultivo? Jianao no respondió y simplemente se despidió. El viejo suspiró mientras los veía irse. Finalmente, él también se fue. 4000 piedras espirituales. En ese momento, tenía un total de 5000 piedras espirituales. Había regalado la mayor parte. Si fue en vano, nunca lo sabría. Tal vez nunca lo descubriría en su vida. Pero él estaba vivo. Uno no debería ser demasiado codicioso. Sentado en el carruaje, Jianao recordó los últimos 10 días. 10 días no fueron tan largos. La razón por la que trajo a estas personas no era solo para las piedras espirituales, sino también para la caravana. Había personas mayores, niños, mujeres, etc. Habían experimentado alegrías y penas. Para Jianao, este corto viaje fue solo unos días,
pero para muchas personas fue toda una vida. Había estado en ese camino toda su vida. Nunca podría salir de eso. A veces, las personas no se separaron por el resentimiento o el odio, sino porque querían que el otro tuviera una vida feliz. Querían que la otra persona sobreviviera. Para algunas personas, la muerte fue un fin, mientras que para otras, fue un nuevo comienzo. En esos cortos 10 días, Hyunao sintió que vio el límite entre la vida y la muerte. Le hizo querer seguir caminando por el camino de la vida. El ciclo de la vida y la muerte no era el camino hacia la inmortalidad. Zumbido. Hyunao sintió que la fruta de longevidad parecía sentir algo. Una niebla comenzó a aparecer. En el lago Cien Flores, Baizi aterrizó al borde de un pabellón. Ella bajó la cabeza. «Saludos, maestro de la secta», dijo respetuosamente a la figura roja en el pabellón. «¿Hay algún problema?» Hon Yuye se vertió una taza de té. «Encontramos un tesoro relacionado con la fuerza de la vida en la mina afuera», dijo Baizi y explicó la situación. «Bai Yi está trayendo la parte central aquí. Llegará hoy. Los otros irán a recibirlo», dijo Baizi. Se detuvo por un momento antes de continuar, pero Hyunao está entre los cebos esta vez. Me pregunto si eso atraerá a la persona que lo respalda. Además, hay noticias del extranjero. Parece que sonriendo Sansen fue emboscado y fuertemente herido. Parece que aquellos que lo emboscaron están esperando que venga y resuelva el puntaje. ¿Quién trajo esta noticia? Hon Yuye preguntó casualmente mientras tomaba su té. Uno de los 12 reyes celestiales, el rey Mulonyu. Vino del extranjero para ver a su esposa, dijo Baizi. Dijo Hon Yuye con indiferencia y no volvió a hablar. Capítulo 1286, Demons. ¿Vas al extranjero? 1. Editor, Endless Fantasy Translation. Hyunao se sentó en el carruaje. Claramente podía sentir los cambios en la fruta de longevidad, pero no tenía prisa por sacarlo. La fruta de longevidad evolucionaría el camino hacia la inmortalidad. Si tuviera éxito, se convertiría en una fruta Dao de longevidad. Quizás consumirlo le otorgaría inmortalidad en el sentido más verdadero. Pero la mera longevidad no significaba mucho para él. Mejorar su reino de cultivo y la comprensión del Dao fue lo que más importaba. Con suficiente fuerza y reino de cultivo, la inmortalidad seguiría naturalmente. Pensé que el cultivador del reino del establecimiento de la fundación le pediría sus piedras espirituales, dijo Zheng Zhihyu. En ese momento, el reino de la fundación del establecimiento parecía disgustado, y todos sintieron que la otra parte iba a volver a su palabra. Hyunao había ganado suficientes beneficios al verlos. No era algo con lo que Spirit Stones pudiera compararse, especialmente porque había ganado un rastro del Dao en su cuerpo. Si continuaba, su aura Dao podría tomar forma. Con el camino del Dao apareciendo, su fuerza se dispararía. Incluso podría luchar contra un verdadero inmortal en la etapa media como un inmortal verdadero en la etapa temprana. Pero parecía bastante sensato. Ofreció tantas piedras espirituales justo al principio, dijo Sin Yuyue. Este bosque era de hecho muy peligroso. Ahora que estamos fuera, me pregunto si alguien de la secta vendrá a saludarnos, dijiste con curiosidad. Difícil de decir. Algunos vendrán a robarnos, por lo que en teoría, las personas de nuestra secta no son mejores, dijo Zheng Zhihyu. Hyunao asintió. Eso fue posible. Las piedras en los bordes no fueron muy útiles, pero el núcleo. La secta de la nota celestial tenía suficiente ventaja geográfica, por lo que no había razón para que lo dejaran ir. Sin embargo, podría generar problemas más tarde. Con la gran época acercándose, el Elder Baizi podría no hacer enemigos imprudentemente. Pero esta ya no era la preocupación de Hyunao. Solo necesitaba seguir mejorándose. Todos mencionaron brevemente el asunto de la caravana. Se habían cumplido por casualidad y se separaron. No había nada especial en eso, y no había nada que valiera la pena prestar atención. Para esas personas, el encuentro podría cambiar sus vidas. Pero para Hyunao, simplemente trajo un poco de información y 1000 piedras espirituales.
No cambió mucho. Por la noche, descansaban a un lado. No estaban tan cansados, pero los caballos espirituales estaban agotados. Necesitaban descansar. Usar hechizos para iluminar el camino nocturno y viajar durante la noche agotaría a los caballos y atraería la atención no deseada. Una luz por la noche era notable. Esta noche, fue el turno de Jian-ao para vigilar. Permitió que los otros tres descansaran. Zheng Ziyu y los demás estuvieron de acuerdo. Jian-ao sintió los alrededores y se aseguró de que no hubiera nadie alrededor. Luego, dibujó su espada y comenzó a practicar. Había ganado bastante información sobre la sexta forma de la cuchilla celestial. Necesitaba absorberlo por completo y practicar. Si tuviera suerte, podría dominar fácilmente este movimiento. Practicó con su cuchilla de media luna. Aunque tenía muchas grietas a lo largo de su borde, todavía era utilizable. La espada se levantó y cayó sin ningún sonido. Las estrellas eran ligeramente discernibles. Jian-ao se sumergió en él. No activó ninguna habilidad. Simplemente lo saludó y absorbió la técnica. Se quedó alerta a los alrededores. No hubo problema. Solo cuando el cielo apenas comenzaba a alegrar, Jian-ao sintió que se formaba la intención de la espada. Solo entonces se detuvo y puso un suspiro de alivio. Cuando abrió los ojos, vio que el sol acababa de salir. Gentilmente balanceó su espada. La intención de la espada desapareció por completo. Instintivamente olfató y atrapó una fragancia familiar. ¿Siempre olfateas para revisar tu entorno?, preguntó una voz por detrás. Jian-ao envolvió su espada y se dio la vuelta. Su vestido rojo y blanco la rodeaba. Hon Yuye se sentó frente a una mesa. Una de sus manos apoyó su mejilla, y ella sonrió. Una suave brisa crujió las hojas, y el aire se llenó de fragancia. En ese momento, el tranquilo estado mental de Jian-ao desapareció. Solo vio su hermosa sonrisa. ¿Un encantamiento? Jian-ao recuperó rápidamente la compostura y se inclinó. Señor, debes estar bromeando. Su llegada siempre cambia toda la atmósfera. ¿Afecta tu sentido del olfato también? Hon Yuye se sentó en posición vertical. Jian-ao sacudió la cabeza y no habló. Su fragancia era única y familiar para él. Incluso cuando no podía verla, podía identificarla por aroma. Aparte de Hon Yuye, nunca lo había olido a nadie más. Era como un aroma floral pero diferente. Para él, era un aroma único y familiar. ¿Estabas practicando la cuchilla celestial justo ahora? Hon Yuye preguntó. Sí. Jian-ao caminó hacia la mesa del té y vertió su té. También se vertió una taza. El té que Hon Yuye había traído no era malo. ¿Qué movimiento? ¿El sexto movimiento? ¿Ya lo has estudiado? Sí. Podría aprenderlo por completo, pero es difícil. No está mal para un cultivador de reino del espíritu primordial de la etapa tardía. Todo es gracias a ti, señor. Sin su ayuda, él no podría haberlo hecho. Ella bebió su té y se rió entre dientes. Jian-ao se sentó y bebió el té. Se sentía un poco soso, pero nunca lo había bebido antes. Podría resolver el alma en el cuerpo. Fue bastante impresionante. Miró y dudó por un momento. Ha llegado la gran era. ¿Es sabio que salgas así, señor? Por lo general, aventurarse en este momento significaba oportunidades de pérdida. Hon Yuye bajó la mirada y sonrió con calma. Jian-ao entendió que siempre se estaba aventurando, por lo que podría no tener muchas oportunidades. Antes de la gran era, solo aventurarse tuvo un impacto. Por eso no se vieron mucho los inmortales afuera. Nadie quería quedarse atrás. Un viaje afuera los dejaría detrás de otros. No hace falta decir que estuvo fuera todo el año. Capítulo 1287, de Mons. ¿Vas al extranjero? 2. Editor, Endless Fantasy Translation. Hon Yuye había estado fuera durante años. Tenía oportunidades, pero no demasiadas. Señor, ¿tienes planes de ir al extranjero en el futuro cercano? Jian-ao preguntó. Hon Yuye se sorprendió al escuchar esto. Ella le levantó una ceja.
¿Vas al extranjero? Sí. Jianao asintió. Últimamente, Xiao Li ha estado soñando. Ella dice que no puede moverse en su sueño. Siento que podría haber más. Quizás pueda preguntarle al dragón rojo al respecto. Además, puedo obtener más información sobre el clan Dragon y el grupo profetizado de dragones. Quiero mostrarle la Pearl Dragon de Archea Nevis. Quizás pueda ganar algo de él. Hon Yuye lo miró con una leve sonrisa. ¿Algo más?, preguntó ella. ¿Necesitó haber más? Después de pensar por un momento, Jianao dijo, este viaje también podría ser una oportunidad para buscar el final de todas las cosas. Me debe un hechizo. Si nos encontramos, también puedo preguntar sobre la tableta de piedra. Él controla el final de todas las cosas, por lo que sabe muchas cosas. Incluso si no podemos conocerlo, podemos encontrar una manera de acercarnos a él. Si todo sale bien, sabremos más sobre todo. Sin embargo, ya se ha convertido en un inmortal y se mantiene dentro de su dominio. La gente común no puede igualarlo y la mayoría ni siquiera puede verlo. Será difícil. Hon Yuye asintió con una leve sonrisa. Parece que hay muchas cosas que hacer en el extranjero. Jianao asintió. Hon Yuye no hizo más preguntas. Ella solo preguntó si él había encontrado otras pistas. Jianao pensó por un momento y sacó la fruta de longevidad. No había otras noticias. La reunión no había comenzado, y no había interactuado con nadie significativo afuera, por lo que no había muchos clientes potenciales. Pero como ella le preguntó al respecto, él no podía decir que no tenía respuesta. La fruta de longevidad fue la mejor opción. Después de todo, cuando llegó al patio, ella lo vería. Si ella lo pidió, entonces él no podría negarse. Es mejor presentarlo ahora que ser sorprendido más tarde. Hon Yuye se sorprendió al ver el artículo envuelto en un aura púrpura. Lo tomó y lo examinó por un momento. Tienes buena suerte. Gracias, señor, dijo Jianao. Esta fruta es excelente, pero la gente común no puede poseerla. Esta es una fruta que ha cambiado. Absorbe las cosas circundantes para evolucionar el camino inmortal. Si se mantiene cerca, podría destruir su camino inmortal en un instante, dijo Hon Yuye con una risa ligera. Pero para un cultivador de reino del espíritu primordial de la etapa tardía como usted, trae muchos beneficios. Si su evolución falla, puede producir tesoros extraordinarios. Ella le devolvió el artículo a Jianao. Jianao estaba un poco confundido. ¿Mantener esto a su lado afectaría a su Dao? Él creía que lo haría. Fue para evolucionar el camino hacia la inmortalidad, después de todo. Había adquirido ideas con solo observarlo. Sin una intención y enfoque claros, uno podría caer en el camino del olvido. ¿Pero el camino del olvido fue realmente incorrecto? El gran Dao era indiferente. Los cultivadores eligieron el camino y estaban libres de emociones restringidas. La forma más alta de egoísmo se convertiría en la forma más alta de desinterés. Ese era el camino del olvido. Se diferencia de la desalmación y la corte de las emociones por completo. Jianao sintió que la puerta del gran Dao se estaba abriendo a él. Podría entrar en el camino del olvido en cualquier momento. Señor, ¿tengo que comprender el Dao después de convertirme en un inmortal? Jianao preguntó. Considerando la comprensión del Dao mientras sigue siendo un cultivador de reino del espíritu primordial? Hon Yuye se rió entre dientes. Antes de que Jianao pudiera hablar, dijo, antes de convertirse en un inmortal, uno necesita talento en el cultivo. Quizás uno también necesite algunas habilidades de comprensión, pero no demasiado. Sin embargo, después de convertirse en un inmortal, uno tiene que templar su verdadero cuerpo inmortal, que es un proceso lento y estable. Cualquiera puede progresar. Es solo cuestión de tiempo. Después de convertirse en un verdadero inmortal, cada avance requiere comprender el Dao. Desde el verdadero reino inmortal en adelante, el talento del cultivo es menos importante. Lo que importa es la mentalidad, la comprensión y la comprensión del Dao. A veces, aquellos con extrema persistencia y locura pueden avanzar no por su talento de cultivo sino sus ideas únicas sobre el Dao.
Incluso podrían obtener la aprobación del Dao. Jianhao asintió. Después de todo, había 3000 caminos hacia el Dao. Cualquier ruta podría llevar a él. ¿Es el camino del olvido el más común? Jianhao preguntó. ¿Por qué lo preguntas? Ella preguntó a cambio. El Dao es indiferente. Inmortales severos los lazos con el mundo mortal para olvidar las emociones, ¿no? Incluso como cultivador débil, entendió esto. Quizás los inmortales son indiferentes no porque deben serlo, sino porque este camino es el más fácil de vislumbrar el umbral del Dao. Hon Yuye bajó los ojos y no respondió. Después de un momento, ella preguntó, ¿crees que hay una diferencia entre la falta de corazón, las emociones y el olvido? Sí. Jianhao asintió con seriedad. Separar las emociones significa cortar todos los lazos emocionales. Hartney significa ser indiferente a todo, pero aún no dejar de lado todas las emociones. El olvido significa obtener y luego olvidar las emociones por elección. Significa permanecer inmóvil por ellos y no estar perturbado por los sentimientos. El olvido no es sincera. Es un estado sereno donde se olvidan las emociones, como las que realmente se han olvidado. Al escuchar esto, Hon Yuye miró a Jianhao. Parecía un poco sorprendida. Si te conviertes en un inmortal y entra en el camino del olvido, puede avanzar rápidamente. Jianhao bajó la cabeza. Si tuviera que elegir, definitivamente elegiría el camino del olvido porque ese era el camino que entendía. Desafortunadamente, eso no era lo que quería. Al igual que con la espada Xuanyuan y otras grandes cosas que había encontrado, su corazón no estaba en ella. Señor, me halagas. No caminaré por el camino del olvido, dijo Jianhao en serio. ¿Es eso así? Hon Yuye preguntó suavemente. Después de un momento de silencio, ella continuó, ¿cuándo planeas ir al extranjero? No estoy seguro todavía. Necesito prepararme, dijo Jianhao. Todavía necesitaba avanzar. En unos 9 años, avanzaría lo más lejos que pudiera. Con Hon Yuye alrededor, no tendría que preocuparse por una emboscada. Esperaba poder luchar contra los 5 demonios en ese momento. Si se retrasó hasta después de que comenzó la Gran Era, casi no habría ninguna posibilidad. Smiling Sanseng había avanzado demasiado rápido y estaba siendo blanco de ello. Después de que llegara la Gran Era, sería atacado aún más. Solo cuando terminó podía aventurarse de manera segura. Parece que has descuidado mi flor después de llegar al reino del espíritu primordial, dijo Hon Yuye de repente. Jianhao no sabía cómo explicarse. Realmente no tuvo tiempo. Parece que has estado descuidando mis instrucciones cada vez más, comentó Hon Yuye. Señor, has entendido mal, dijo Jianhao de inmediato. Es porque la misión de la secta era demasiado grande esta vez. Estoy haciendo esto para darle a la flor de la fragancia celestial Dao Flower un lugar mejor para prosperar. Entonces, ¿tomas mis palabras en serio? Hon Yuye preguntó. Por supuesto. Jianhao asintió. No me atrevo a olvidar por un momento. Ja ja. Hon Yuye no pudo evitar reír. Entonces déjame preguntarte, ¿compraste las hojas de té que te pedí que compraras? Bueno. Jianhao dudó. Pregunté por ahí, pero no estaba disponible cerca. ¿Hiciste tu investigación? Hon Yuye preguntó de nuevo. Jianhao bajó la cabeza. Se había olvidado por completo de las hojas de té. Hon Yuye se burló. Inmediatamente después, Jianhao sintió una presión abrumadora. Una ola de presión surgió hacia él. Lo envió volando hacia atrás. Con una explosión, se estrelló contra un tronco de árbol. No dolió tanto. El impacto lo había preocupado. Haga bien sus tareas. No te dejaré trabajar por nada. Estos 2 libros son su recompensa por años de esfuerzo, dijo Hon Yuye. 2 libros flotaron frente a él. Jianhao se sorprendió. Había pasado mucho tiempo desde que Hon Yuye le había dado algo. ¿Cuáles serían estos? Eran libros titulados 9 formas del dragón errante y Técnicas de puño de Mountain River.
Jianao tenía curiosidad por estas técnicas. Los abrió y descubrió que eran manuales excepcionales. Las 9 formas del dragón errante se trataban de una técnica de lanza, y esta última era sobre una técnica de puño. En comparación con las 7 formas de la cuchilla celestial, parecían menos poderosas. Esto significaba que eran más fáciles de aprender, lo cual era bueno. Había querido aprender esas cosas. En el extranjero, el dragón rojo se sentó en un pequeño bote fuera del pabellón de la nube de jade y dijo impotente: «Hoy, Lady Feng dijo que me extrañaba y yo también la extraño. Nos llevamos bien el uno con el otro, pero es muy injusto. La gente del pabellón de la nube de jade se niega a dejarme entrar a su habitación. Señor Chitian, eres tan poderoso. ¿Por qué no cenas y sales?» Tang ya preguntó con curiosidad desde un lado. Puede que no sea humano, pero me considero uno. ¿Quieres que actúe inhumano?, preguntó Chitian infelizmente. Señorita Tang, ha estado con el señor Tao durante tanto tiempo. Debes haber ahorrado muchas piedras espirituales, ¿verdad? ¿Puedes prestarme un poco? De ninguna manera. Si no ha ahorrado lo suficiente como para llegar al pabellón Jade Cloud, seguramente no puede pagarme, dijo Tang ya y se negó. Chitian estaba sin palabras. Por cierto, descubrí algo hoy. Aprendí sobre las técnicas de cultivo de los 5 demonios o más bien sus especialidades, dijo Tang ya inmediatamente. ¿Qué son? Uno se especializa en la técnica de lanza llamadas 9 formas del dragón errante, y otra en la técnica de puño llamado técnicas de puño del río Mountain. Capítulo 1288. Como hermano mayor, no haría que su hermano menor sufriera. 1. Editor. Endless Fantasy Translation. Chitian escuchó a Tang ya y tenía curiosidad por algo. ¿No te preocupa que investigarlos así traiga problemas? La Torre Celestial había descubierto bastante información y estaba difundiendo las noticias ampliamente. Como los 5 demonios habían surgido en este momento, indicó que estaban desesperados. Había una posibilidad real de que pudieran lanzar un ataque. Incluso si no se atrevieran a asaltar la sede de la Torre Celestial, podrían atacar a otros lugares. No. Según nuestra información, difundieron deliberadamente cierta información, dijo Tang ya después de un momento. Además, a menudo sigo al señor Tao. Me he dado cuenta de que, a menos que alguien sea un tonto, siempre hay algún esquema detrás de sus acciones. Los 5 demonios tienen sus propios propósitos. Directamente oponerse a la Torre Celestial solo haría enemigos innecesariamente y obligaría al señor Tao a salir, lo que sería como buscar la muerte. No saldrían ahora y abandonarían tan grandes oportunidades para buscar su propio fin. No eres tan tonto como pensaba, dijo Chitian con sorpresa. Señor Chitian, debes estar bromeando. El hecho de que me negué a prestarte piedras espirituales ya debería dejar en claro que no soy tonto, dijo Tang ya. Ahí es donde te equivocas. Soy un dragón con el orgullo de un dragón. No prestarme piedras espirituales es realmente tonta, dijo Chitian misteriosamente. ¿Qué quieres decir? Póngalo a ti mismo. Tang ya estaba sin palabras. Este fue otro acertijo que no quería resolver. Sin embargo, ella estaba acostumbrada a ello. Ella continuó contándole sobre sus hallazgos. Escuché que los 5 demonios han difundido la noticia de que están esperando que se vengue sonriendo Sanseng. ¿Venganza? Chitian estaba un poco sorprendido. ¿Para qué? Tang ya pensó por un momento y dijo, según la especulación de Zusen, podrían estar tratando de apostar si sonreiría a Sanseng. Supuestamente, sonriendo Sanseng es conocido por su naturaleza vengativa, y con la gran época acercándose, será más peligroso aventurarse. Por lo tanto, el mejor momento para la venganza es el periodo anterior a la Gran Era. Si difunden las noticias ampliamente y sonriendo a Sanseng no aparece, significaría que es un cobarde a pesar de su reputación histórica. Eso tiene sentido. Pero sonreír a Sanseng no es un tonto. Puede que realmente no aparezca, dijo Chitian. La Gran Era estaba a solo unos años de distancia. Aunque podría llevar hasta 10 años,
podría comenzar en 2 o 3 años. No importa cuán capaz fuera sonriente Sanseng, no podía competir contra una persona en la cima del verdadero reino inmortal y 3 inmortales verdaderos en la etapa tardía en tan poco tiempo. No se trataba solo de una brecha en el reino de cultivo, sino también una brecha para comprender el Dao, lo cual fue crucial. Esa era la clave. Después de dudar por un momento, Chitian sintió que aún debería prestarle atención. Después de un momento de duda, Chitian decidió que era mejor vigilar la situación. Si se produjo una batalla real y su hermano mayor estaba en desventaja, podría prestar su pleno apoyo. Si, por casualidad, estaba fuertemente herido mientras me ayudaba, no sería demasiado pedir quedarse en el pabellón de la nube Jade. Su hermano mayor no lo decepcionaría. Después de que Hon Yuye se fue, Feng Zhiqiu y los demás se despertaron. No hubo problemas con el equipo, y el tesoro también era seguro. Continuaron en su viaje. Permanecieron vigilantes en el camino. Jianao se sentó en el carruaje. Ya no comprendía la sexta forma de la cuchilla celestial. En cambio, estaba leyendo las 9 formas del dragón errante. Mientras lo estudiaba, también refinó la cuchilla celestial primordial. Su intención de Dao podría hacer que la cuchilla celestial sea más poderosa. Cuanto más fuerte es el aura del Dao, mayor es su poder. Desafortunadamente, la fruta de longevidad se había calmado. Si pudiera continuar observando y comprendiendo el Dao, se volvería aún más fuerte. Centrándose en las técnicas de lanza, Jianao las encontró no tan difíciles de aprender. Tal vez fue porque había aprendido la técnica de espada del emperador humano y la habilidad de transformación del dragón que sentía que podía aprender todo más rápido. Con una comprensión profunda de los movimientos básicos y el control sobre su energía vital y su sangre, todo se volvió más simple. Cuanto más meticuloso su control sobre su poder, más ganó en este punto, incluso el pasado Subai podría no igualarlo. El manual sin nombre, la fortuna de Occidente y la técnica de espada del emperador humano fueron todas las técnicas que giraban en torno al control de uno. Eso fue especialmente cierto para el manual sin nombre, que aún tenía que dominar completamente. Después de mirar la técnica de lanza, Jianao cerró los ojos y comenzó a estudiarla en su mente. El primer movimiento de las 9 formas del dragón errante fue el dragón oculto que se elevaba del abismo. Jianao podía sentir el rugido de un verdadero dragón que salió de su cuerpo. Se paró en el cielo y se convirtió en una luz y fuego interminables. El segundo movimiento, la luz brillante, floreció y descendió como una estrella fugaz. Un solo golpe se sintió como el mar. El poder rugió como un tsunami. El tercer movimiento, el verdadero dragón balancea su cola, asombró aún más a Jianao con su poderoso impulso. Después de realizar 3 movimientos, Jianao abrió lentamente los ojos. Estaba conmocionado. ¡Qué aura tan poderosa! Aunque no lo usó, el poder de los primeros 3 movimientos fue evidente. Se preguntó si toda la secta Heavenly Note podría igualar una técnica de lanza. Los regalos de Hon Yuye, aunque no tan poderosos como antes, todavía eran increíblemente fuertes. Si las técnicas de lanza eran esto formidables, las técnicas de puño deben ser igualmente impresionantes. Sin embargo, dominarlos a todos requeriría mucho tiempo, por lo que no había prisa. A fines de diciembre, Jianao había dominado básicamente los primeros 3 movimientos de las 9 formas del dragón errante. Desafortunadamente, nadie había venido recientemente, por lo que no pudo probar el poder real de las técnicas de lanza. Su enfoque no estaba en estudiar profundamente estas técnicas, sino en las 7 formas de la cuchilla celestial y las técnicas del Sutra Hon Mengeart. Solo unos días más hasta que regresemos a la secta, dijo Feng Zhiqiu. A pesar de que no hay problemas durante su viaje, no podían permitirse bajar la guardia. Un momento de relajación podría conducir a una muerte súbita. Jianao también lanzó un suspiro de alivio. Después de que esto terminó, pudo tomarse el tiempo para estudiar las artes del Sutra Hon Mengeart. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentirse a gusto, sintió que se acercaba una intención de espada formidable. Lo hizo desconfiar. ¿Quién podría ser? A medida que el grupo avanzó, Jianao vio a un hombre de blanco mirándolos. Aunque no vio una espada,
instantáneamente lo reconoció como un cultivador de espadas. Al ver la cara del hombre claramente, estaba aún más seguro. Capítulo 1289. Como hermano mayor, no haría que su hermano menor sufriera. 2. Editor. Endless Fantasy Translation. Hyunao sintió el poderoso aura de espada. Era un experto de la secta de la espada del mar de montaña. En el pasado, no podía percibirlo, pero como un verdadero inmortal, la presencia era inequívocamente vasta como un océano. Hyunao suspiró internamente. Se había encontrado con tal experto y, sin embargo, no había podido entenderlo por completo antes. Afortunadamente, no tenía carne de res con una persona tan poderosa. Apenas se conocían. ¿Hyunao del acantilado de los corazones rotos? Kendo se sorprendió. Hyunao estaba sin palabras. ¿Por qué esta persona lo recordaba? Aunque habían hablado varias veces, era inesperado para una persona tan poderosa recordar a alguien como él, especialmente después de décadas. El tesoro en su carruaje no debería interesar a alguien de su calibre, pero si lo hiciera, Hyunao preferiría renunciar a él. El castigo por fallar una misión fue trivial en comparación con hacer un enemigo de Kendo, que sería una sentencia de muerte. Cuanto mayor sea el cultivo, más se dio cuenta de la fuerza de tales individuos. Saludos, señor. Hyunao inmediatamente salió del carruaje y se inclinó respetuosamente. ¿Qué estás transportando? Kendo preguntó. Es un tesoro requerido por nuestra secta. Si tiene curiosidad, puede inspeccionarlo, dijo Hyunao. Zheng Zhihyu y los demás estaban desconcertados. ¿Qué tipo de señor era este? No podían decirlo. Eso está bien. Desde que regresas a tu secta, ¿puedo viajar junto a ti? Kendo preguntó con una sonrisa. Se paró al lado de la carretera como un caballero. Hyunao no pudo ver su reino de cultivo. Por supuesto. Sería nuestro honor, dijo Hyunao después de dudar por un momento. Está bien. Kendo saltó al carruaje. No le importaba el modo de transporte mundano. Hyunao no dijo nada más que dejar que el equipo continuara en su camino. Hyunao no trató con las amenazas circundantes, ya que Kendo las manejó a todos. No parecía querer ser perturbado. En el camino, Kendo preguntó, ¿tu secta ha encontrado algo extraño recientemente? ¿Extraño? Hyunao preguntó. Pensó durante mucho tiempo y solo pudo sacudir la cabeza. Aparte de la aparición del tesoro en la mina, no había nada inusual. Señor, ¿por qué estás visitando la secta de la nota celestial? Hyunao preguntó. Kendo sonrió significativamente. Necesito encontrar a alguien y entregarle algo. Hyunao se sorprendió de que una persona tan poderosa fuera necesaria para entregar algo. Se preguntó qué era. Señor, ¿a quién estás buscando? Hyunao preguntó. Sabrás cuando llegamos a la secta de la nota celestial, ¿cuál es tu reino de cultivo actual? Kendo preguntó. Etapa tardía del reino del espíritu primordial, dijo Hyunao. ¿Etapa tardía del reino del espíritu primordial? Kendo se sorprendió. Has avanzado rápidamente. Tuve suerte, dijo Hyunao modestamente. Lástima que no practiques la espada, de lo contrario podría enseñarte. Si te hicieras famoso en el futuro, tendría una parte en el crédito, dijo Kendo con una sonrisa. Incluso la persona más poderosa no puede compararse contigo. Hyunao pensó para sí mismo. ¿Quién podría compararse con Kendo? ¿Pero esta persona no estaba buscando oportunidades? No parecía antiguo. Estaba obligado a haber infinitas posibilidades en el futuro para él. ¿Vale la pena renunciar a la oportunidad como esa? No era la primera vez que Kendo se había aventurado, por lo que definitivamente no ganaría muchas oportunidades. Además, Hyunao todavía le debía a la secta de la espada del mar de montaña una gran deuda, que probablemente se vencería después de la gran era. Pagarlo no sería fácil, pero eventualmente tenía que hacerse. Primero, necesitaba mejorar su cultivo para tener los medios para pagarlo. Durante los próximos días, Kendo habló con ellos ocasionalmente y los ayudó con su cultivo. Fue una gran oportunidad y beneficio para Hyunao y los demás. Sin embargo,
Había un precio que pagar por todo. Por lo general, ayudó a capturar bestias y asarlas para que Kendo comiera. En el camino, Kendo estaba complacido. Comió y bebió vino. A veces, se detenían en las ciudades cercanas para obtener licor. A finales de diciembre, finalmente llegaron a la secta Heavenly Note. Después de entregar el artículo a la secta, Hyunao completó su misión. La misión de la secta y la misión de escolta se habían completado. Desafortunadamente, todas las piedras espirituales que ganó fueron pagadas a la sala de tareas porque había superado el límite de tiempo. Lo único que ganó fue un discípulo para el acantilado de corazones rotos y 1000 piedras espirituales por ayudar al viejo. El resto eran recursos anormales. Los otros recursos no estaban contados, pero la fruta de longevidad, las ideas de Deao y el manual de Hon Yuye no tenían precio. El que fue más feliz sobre esta misión fue probablemente la hermana mayor en el salón de tareas desde que el salón había ganado muchas piedras espirituales. Afortunadamente, todavía le quedaban más de 3 millones de piedras espirituales. Cuando regresó al acantilado de corazones rotos, Hyunao fue a encontrarse con su maestro para informarle sobre el resultado de la misión. El maestro del acantilado solo asintió y no dijo nada. Se habían hecho arreglos para el discípulo de la secta Caída de la Luna. Después de dejar la residencia de su maestro, Hyunao fue al jardín de hierbas espirituales. Cheng Chou parecía temeroso cuando se acercó a Hyunao. Al ver la confusión de Hyunao, Cheng Chou explicó que la secta Caída de la Luna los había atacado hace un poco. Dijeron que mataste a los discípulos de su secta, por lo que querían justicia. Eran muy agresivos. Querían una compensación por cada uno asesinado, o de lo contrario sería una pelea para la muerte. Hyunao estaba un poco sorprendido. ¿Estas personas fueron seleccionadas por la secta Caída de la Luna para instigar una pelea en nombre de una misión? ¿Qué pasó después de eso? El maestro intervino, y la secta de la Luna Caída se quedó en silencio. El maestro del salón de la aplicación de la ley estaba furioso. Acusó a la secta Blackhaven del engaño y usó a otros para hacer su trabajo sucio mientras enmarcaba a los discípulos de la secta de la Luna Caída. Hyunao se sorprendió, pero lo había esperado. En el pasado, solo era un discípulo de la secta interior y pensó que sería abandonado, pero su estatus había aumentado desde entonces. La secta definitivamente lo protegería. El objetivo de la secta de la Luna Caída no era solo él. En cuanto a la secta Blackhaven que usa a otros para hacer su trabajo sucio, eso no era algo nuevo. La secta Blackhaven, la secta de la Puerta Celestial, la gran secta de 1000 dioses, y la secta celestial siempre planeaban y mataban a los discípulos de la secta de la Nota Celestial. No tienen en cuenta la formación de protección de la secta celestial. No era algo nuevo. Justo cuando entendía lo que estaba pasando, Kendo vino a buscarlo. ¿Sabes por qué estoy aquí, verdad? Kendo con una sonrisa mientras se sentaban en una cabaña de madera aislada. Hyunao asintió pero no dijo nada más. Kendo no dijo mucho. En cambio, le entregó una pequeña caja a Hyunao. Estaré enseñando y predicando en tu secta por un tiempo. ¿Vendrás a escuchar también? Tal vez te rompas como la última vez. Oh, ¿no es ese tu junior que siempre se duerme? Kendo vio a Xiaoli en el jardín. Hyunao se dio cuenta de que era por su conferencia anterior que Kendo lo recordaba, aunque probablemente recordaba más a Xiaoli. Señor, broma. Escuchar sus enseñanzas es un gran honor, dijo Hyunao respetuosamente. Kendo se rió entre dientes. No dijo mucho. Había experimentado un maltrato en la secta Heavenly Note, a diferencia de otros lugares. ¿Qué discípulo de otra secta dormiría mientras escuchaba sus enseñanzas? Hyunao no se demoró. Regresó a su patio. Sacó la caja y la examinó. La pequeña caja de madera era del tamaño de su palma. Cuando lo abrió, podía sentir el aura del Dao. Si lo comprendiera, sería de gran beneficio para él. Kendo había dicho que podía abrirlo. De lo contrario, no se habría atrevido. Desafortunadamente, esto no era para él. No podía consumir el aura interior. Hyunao cerró la caja y desapareció.
Se dirigía a Azure Mountain para ver a su hermano. En Azure Mountain, Lee miró nítidos a Smiling Sanseng. ¿No crees que vengas con demasiada frecuencia? Hermano Lee, debes saber que fui cazado y emboscado recientemente. Estoy gravemente herido. Jianao abrió su ventilador plegable. Lee estaba sin palabras. ¿Cómo está eso relacionado conmigo? Pensó. Estaba indefenso. ¿Por qué esta persona siempre recurrió a él cuando estaba a punto de morir o gravemente herido? ¿Me veo tan fácil de intimidar? La ira de Lee estalló. Mátame, convierte mi cadáver en un títere y véndalo. Esto es demasiado. Hermano Lee, eres demasiado extremo. Los hermanos son como extremidades. ¿Cómo podría cortar el mío? Entonces, ¿qué quieres? ¿Recuerdas lo que dije sobre la gran oportunidad y la espada? No interesado. Estoy gravemente herido. Lee estaba sin palabras. Miró a Jianao. Si Glowres pudiera matar, la mirada asesina de Lee habría golpeado a Sanseng muerto. Finalmente, apretó los dientes y dijo, déelo aquí. Al menos esta vez, no tuvo que pagar. Jianao sonrió y entregó la caja. Después de recibir la caja, Lee lo abrió lentamente. En un instante, el poder de las montañas y los mares surgió y se fusionó con el de Ao. Quebrar. Cerró la caja. Lee parecía serio. Jianao sabía que el Santo Maestro estaba tentado. ¿Cómo nos contactamos? Lee preguntó. Estoy gravemente herido. Jianao suspiró con tristeza. Lee apretó los dientes. Lanzó un alma divina a Jianao y 1.000.000 de piedras espirituales para acompañarlo. Eso es todo. No más, dijo. Jianao lo ignoró. ¿Ha pasado algo con Linzi y los demás recientemente? Preguntó en su lugar. Después de que Linzi llegó al reino del núcleo dorado, vino a encontrarme. Dijo que quería ocultar su reino de cultivo a los ojos de los demás. Le dije que invocara mi nombre. Con la ayuda y con la ayuda de mis amigos en el inframundo, ha aprendido con éxito a ocultar su reino de cultivo, dijo la bestia espiritual con orgullo. Muyin ha comenzado a plantar hierbas espirituales. Con la ayuda de mis amigos en el inframundo, ha podido comprender niveles más profundos de enseñanzas budistas. ¿Qué pasa con Xiao Li? Jianao preguntó. Linzi y Muyin eran bastante normales, pero Xiao Li era impredecible. Aunque parecía normal en el Spirit Herb Garden cuando la vio, no estaba claro si todavía estaba soñando con cosas inusuales. Recientemente, ella ha estado soñando ocasionalmente, pero al verte ileso, no la ha prestado mucha atención, dijo la bestia espiritual. Jianao bajó la cabeza en pensamiento. Parecía que Xiao Li todavía estaba soñando. ¿Estaba relacionado con la Gran Era? Jianao no lo sabía. Tuvo que preguntarle a Red Dragon al respecto. Sin embargo, ahora no podía ir al extranjero. Tuvo que esperar un poco más. Las personas con las que encontraría serían verdaderos inmortales. Su fuerza en el mismo reino no era mala. Sin embargo, si quería derribarlos con facilidad, necesitaba estar en la cima del verdadero reino inmortal. Si solo estuviera en la etapa tardía, sería algo desafiante. Si su comprensión del Dao fuera suficiente para usar la técnica de no arrepentimiento, no sería desesperado. Pero si estaba en el escenario medio, Jianao suspiró. No fue suficiente para estar en la etapa media. Si solo estuviera en la etapa media, necesitaría la ayuda de Liu o el Santo Maestro. Ese fue el último recurso. Además, todavía tenía que preguntar sobre el dragón de Archea Nevis. Era extremadamente importante para el elevar su cultivo. Maestro, han pasado tantos años. ¿Cuándo me atarás de nuevo? La bestia espiritual preguntó. ¿Te até? Jianao se sorprendió. Habían pasado décadas. Sin embargo, la bestia espiritual todavía quería ser atada y alimentada con piedras espirituales. Sí. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que fui atado, dijo la bestia espiritual. No por ahora, dijo Jianao. Maestro, por favor,
Solo por un tiempo, dijo la bestia espiritual. Jianao guardó silencio durante mucho tiempo. La bestia espiritual había estado con él durante 50 años. El tiempo realmente pasó volando. Xiao Li y los demás también habían estado aquí durante casi 50 años. Me pregunto cómo está Chu Chuan, dijo Jianao. Recientemente, Chu Chuan no ha devuelto ninguna carta. La bestia espiritual acarició su pecho. Pero si recuerda mis enseñanzas, definitivamente convertirá su desgracia en una bendición. Jianao no dijo nada. Antes de la Gran Era, no pudo encontrar a Chu Chuan. Guy también había regresado a su propia región. Sería difícil llegar a Chu Chuan. En el sur, en un desierto desolado, un joven sangraba mientras caminaba hacia adelante con fuertes escalones. Jadeó por el aliento. La sangre goteó desde la esquina de su boca. La vitalidad en su cuerpo se estaba desvaneciendo gradualmente. No moriré aquí. ¿En absoluto? Apretó los dientes y aceleró su ritmo. En ese momento, un enjambre masivo de insectos voladores se acercó desde atrás. Chico, conviértete en mi comida y te daré una muerte rápida. Una voz burlona vino del enjambre de insectos. El joven no se detuvo. Agarró un puñado de tierra y lo dispersó a sí mismo. Esa fue la única forma de evitar ser descubierto. Pero el enemigo sabía su dirección, por lo que se pondrían al día tarde o temprano. Todavía necesito ir al este. Necesito volver. Necesito brillar brillantemente. No puedo morir aquí. Nadie puede hacerme enviarme. En ese momento, Chu Chuan estalló con fuerza y arrastró su cuerpo hacia adelante. Sin embargo, después de mediodía, una vez más perdió su fuerza. En ese momento, se paró en el suelo y jadeó mucho. Sus piernas eran tan pesadas como las montañas. No podía moverse una pulgada más allá. El enjambre de insectos voladores estaba cerca. Estaba al final de su cuerda. ¡Vos! Una tormenta comenzó a aumentar. Para no ser descubierto, Chu Chuan se acostó y deja que la tormenta de arena lo cubra entera. Capítulo 1291, la tercera técnica del Sutra Hon Mengeart. 2, editor, Endless Fantasy Translation. Sin embargo, su cuerpo realmente había alcanzado su límite. Lamió su lengua agrietada y murmuró impotente como si estuviera hablando consigo mismo. Lord Beast, no puedo soportarlo más. ¿Son amigos del inframundo cercano? ¿Me pueden dar una mano? Solo una vez. Chu Chuan cerró lentamente los ojos. Estaba exhausto. No pasaría mucho tiempo antes de que cayera en un sueño de la muerte. Lord Beast movió sus labios débilmente. No podía hacer un sonido. ¿Eh? Chu Chuan escuchó una voz lejana pero no pudo abrir los ojos para mirar. No estaba seguro de si estaba viendo cosas. Princesa, ¿es él? ¿Quién hubiera pensado que lo encontraríamos en el camino de regreso? Pero parece que está a punto de morir. ¿Quieres ayudarlo, princesa? Pero la formación está a punto de activarse, no hay tiempo. Está bien. Le daré una astilla de la fuerza de la vida. Si puede continuar depende de sí mismo. Soy realmente generoso, incluso a la edad de 18 años. Esos expertos en el reino del núcleo de oro también dijeron que fuiste amable. Va. Eso es desafortunado. Chu Chuan estaba al borde de la muerte. Escuchó voces pero no podía distinguir quién o qué estaba hablando. Inconscientemente, sintió una corriente cálida dentro de su cuerpo que lo llevó de vuelta a la conciencia. Su agotamiento se disipó gradualmente, y aunque sus heridas permanecieron, su condición mejoró mucho desde antes. Chu Chuan estaba aturdido. Incluso aquí, los amigos de Lord Beast están presentes, realmente tiene amigos en todas partes. No creía que fue su fuerza de voluntad la que lo ayudó a sobrevivir. Cada vez que invocaba el nombre de Lord Beast, había recibido ayuda. Sin atreverse a quedarse, inmediatamente siguió adelante. Chico, puedes correr, pero ¿cuál es el punto? Estoy arrastrando esto deliberadamente. Cuando llegue el gran evento, me recuperaré y serás mi comida. Tu cuerpo es delicioso.
La voz burlona detrás de él se rió en voz alta. Ni siquiera pienses por un momento que puedes escapar de este lugar en los próximos 10 años. Chu Chuan usó su técnica para activar tesoros secretos en varios lugares. Su voz se burló de los insectos. ¿Crees que puedes comerme? ¿Crees que estoy solo? Tengo guardianes. Cuando mi hermano mayor esté libre, será tu día de muerte. Te aconsejo que te vayas rápidamente mientras puedas. Ja ja ja. ¿Guardianes? ¿Tu hermano mayor? La risa burlona resonó en la tierra. Aunque mi fuerza no se ha recuperado, encontrarme requeriría un cultivador más allá de tu imaginación. Tienes solo unas décadas, y tu hermano mayor, como máximo, tendría unos pocos cientos de años. A esa edad, apenas estaría en forma para llevar mis zapatos. Chu Chuan solo estaba tratando de provocar su perseguidor sin otras intenciones. No pensó en nada más. Necesitaba seguir escapando. Esperaba dejar este desierto lo antes posible. Donde había gente, había esperanza para escapar. Si se le diera suficiente tiempo, seguramente giraría las mesas sobre su atacante. En la secta Heavenly Note, Jianao escuchó las enseñanzas de Kendo. Ganó mucho pero permaneció en silencio y no llamó la atención. Xiao Li fue especialmente invitado a sentarse en la primera fila. Kendo sostuvo un gobernante. Declaró que cualquiera que se quedara dormido en su clase sería castigado con un golpe del gobernante. Durante 3 días, Xiao Li fue golpeado 7 veces. Al principio, los discípulos se sorprendieron. ¿Quién se quedaría dormido en una oportunidad tan rara? Ofender a un senior tan poderoso era equivalente a pedir la muerte. Luego, se sorprendieron al descubrir que alguien realmente durmió, ronquió, habló mientras dormía y le golpeó los labios. A pesar de ser golpeado repetidamente, todavía se durmió, incluso mientras estaba de pie. En el 6.º día, Kendo vio a Xiao Li dormir durante toda la mañana. Los otros solo podían mirar en silencio. Nadie se atrevió a decir nada. Finalmente, Kendo se volvió para mirar al resto de la audiencia. ¿Por qué crees que ella puede dormir tan pacíficamente? Nadie se atrevió a responder. Incluso Baizi, que estaba sentado lejos, permaneció en silencio. Esta persona era increíblemente poderosa. No sería seguro responder descaradamente. Jianao también bajó la cabeza. Estaba indefenso cuando se trataba de Xiao Li. Afortunadamente, aunque Kendo se sintió indefenso, no se enojó. Reunió la intención de la espada en su mano y cortó hacia el cielo. Auge. La intención de la espada atravesó el cielo. Su aterrador podría sorprender a todos. Incluso Xiao Li se sorprendió despierto. Kendo entró en el cielo y miró a Xiao Li. «Niño, ¿esta espada es poderosa?», preguntó. «Es impresionante». Xiao Li asintió. «¿Fuerte?». «Acérrimo». «Magnífico?». «Magnífico». ¿Quieres aprender?». «No». Kendo estaba sin palabras. Miró a Xiao Li. «Eres un bloque de madera indirecto». Gritó a Kendo con frustración y se alejó. La multitud estaba sin palabras. Cuando miraron a Xiao Li, había una mezcla de envidia, celos y resentimiento. Jianao se sintió bastante indefenso. Xiao Li era realmente valiente. No tenía miedo de nadie, incluso una figura poderosa como Kendo. ¿Quién sabe cómo era en su apogeo? En ese momento, Kugu-chan se acercó a Jianao y le entregó un gobernante. El señor Kendo dejó esto atrás. «Por favor, maneje esto». Jianao lo tomó y asintió. Xiao Li había enojado a muchos y necesitaba ser castigado. Como el maestro del acantilado no pudo hacerlo, le cayó. Afortunadamente, su maestro le sugirió que lo hiciera en el acantilado de los corazones rotos. En el Spirit Herb Garden, Jianao le pidió a Xiao Li que extendiera su mano hacia adelante. Tuvo que castigarla. Si no lo hiciera, alguien investigaría, y habría problemas. Por supuesto, dependía de él decidir cuán severamente quería castigarla. Tenía la intención de enseñarle una lección a la ligera. Xiao Li hizo un puchero y dudó en extender su mano hacia adelante. Pero bajo la mirada de Jianao, ella cumplió.
Cuando Jianao levantó al gobernante, los ojos de Xiao Li se fijaron en él. Parecía estar contemplando cuánto dolería. De repente, vio una vaga sombra de una mujer detrás de Jianao, que parecía estar a punto de golpearla también. Los ojos de Xiao Li se entrecerraron. Sorprendida, ella gritó, «No lo haré más. No me atrevería». La mano de Jianao se detuvo en el aire. Recordó una escena similar antes como si ella recordara algo aterrador. Al final, él no la golpeó. En cambio, dejó atrás al gobernante y dijo, «Ve a pie allí». Xiao Li inmediatamente retiró su mano y se puso a un lado obedientemente. ¿Ha sucedido algo como esto antes? Jianao le preguntó a la bestia espiritual. Ocasionalmente. La bestia espiritual pensó por un momento. Mis amigos en el inframundo ocasionalmente muestran su visión para enseñarle una lección. Jianao miró a la bestia espiritual. ¿Estás diciendo que ella ve las cosas a menudo? ¿De qué tipo? Mis amigos varones no están interesados en eso, dijo la bestia espiritual. ¿Ella ve a una mujer? Preguntó Jianao sorprendido. ¿Principalmente cuándo? Cuando tengo que enseñarle una lección, dijo la bestia espiritual. Cuando ella hace algo mal. Jianao frunció el ceño. Por lo que parece, la mujer solía disciple Xiao Li cada vez que hacía algo mal. Ella podría haberlo hecho tanto que Xiao Li quedó traumatizado. Parece que los recuerdos de Xiao Li están regresando gradualmente. ¿Quién sabe qué pasará cuando sus recuerdos se recuperen completamente? Jianao pensó sombríamente. Liberarla era urgente. Cuando comenzó la gran época, si podía protegerse, era importante liberarla. Hermano principal, es principios de enero. ¿Quieres enviar a Xiao Li a su pueblo en unos días? Cheng Chou preguntó. Jianao no se negó. Le pidió a Cheng Chou que hiciera los arreglos. En estos días, Kendo no vino a encontrarlo. Parecía que no estaba preocupado por nada. Tal vez confió en Jianao hasta cierto punto. En los últimos días, Jianao también había comprendido la tercera técnica del Sutra Hon Men Geart. Se llamaba la maldición de color amarillo-negro. Esta maldición no era en realidad una verdadera maldición. Fue un encantamiento que se parecía a una escritura. Jianao no sabía lo que realmente hizo. Era demasiado difícil de estudiar. Sin embargo, el alma divina del Santo Maestro parecía responder a él. Si funcionara, sería mucho más fácil aprenderlo. Si no fuera suficiente, el Santo Maestro definitivamente lo ayudaría generosamente. Teniendo un hermano así, uno podría morir sin remordimientos. En verdad, lo hizo feliz por el Santo Maestro. Con Kendo se fue y los viajes en el extranjero imposible, no había nada más de qué preocuparse. Fortalecerse era su prioridad. Primero necesitaba aprender la maldición de color amarillo-negro. Capítulo 1292. Nutrición de la fruta de longevidad. 1. Editor, Endless Fantasy Translation. Nombre, Jianao. Edad, 71. Cultivo, etapa temprana del verdadero reino inmortal. Método de cultivo, Fiensal 100 revoluciones. Hon Men Geart Sutra. Capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de la muerte, única. Evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto. Poder divino, avivamiento del árbol marchito, caldero celestial, Vajra indestructible, innumerable. Bosque de la naturaleza, alma vital, 35/100, se puede cultivar. Cultivo, 36/100, se puede cultivar. Habilidades divinas, 2/3, no se puede obtener. A principios de enero, Jianao miró la tableta de piedra impotente. Todavía había bastante tiempo antes de que pudiera avanzar. Actualmente, la flor de fragancia celestial Dao Flower necesitaba 17 días para generar una burbuja. Pasaron 2 días más después de convertirse en un verdadero inmortal. En otras palabras, la flor de fragancia celestial Dao Flower apenas podía proporcionar 2 burbujas en un mes. Esperaba que pudiera darle al menos 4 burbujas azules en algunos de los meses para que ascendiera a unas 40 burbujas en un año. Quizás le daría 200 burbujas en 5 años.
Por lo general, si se quedaba en la secta y recogía las burbujas, podría avanzar a la etapa tardía del verdadero reino inmortal en aproximadamente 8 años. El requisito previo era que tendría que comprender el Dao. Si no pudiera comprenderlo, no funcionaría, incluso si tuviera un alto reino de cultivo. Cuanto más pudiera comprender, más mejoraría el cultivo de uno. Si sus suposiciones son correctas, puede salvar de 20 a 30 puntos de cultivo con cada avance. Entonces, podría ser posible llegar a la etapa tardía en 6 o 7 años. Funcionaría solo si pudiera comprender el Dao correctamente, pero la iluminación no podría ser forzada. No tenía mucha esperanza. Aparte de eso, pudo usar la forma temprana de la sexta forma de la cuchilla celestial. Pronto, podría usar la maldición de color amarillo-negro. La maldición de color amarillo-negro fue una técnica ofensiva. Su poder era bastante formidable. El universo en una palma era una técnica de sellado, y el sello del mar de montaña era una técnica de supresión. La maldición de color negro-amarillo, sin embargo, pertenecía a la categoría ofensiva. No estaba seguro de su naturaleza exacta. ¿Fue similar a la cuchilla celestial? Si fuera así, sería algo decepcionante. Sin embargo, no tenía prisa. Quería poner su mente en un buen estado primero. Además, la fruta de longevidad debía colocarse en su patio. Necesitaba elegir un buen lugar para ello. Sería genial si la fruta de longevidad también pudiera producir burbujas. Sin embargo, no era como la flor de fragancia celestial Dao. La flor necesitaba regar, pero la fruta no. Después de dudar por un tiempo, Jianao colocó la fruta de longevidad en una esquina, al lado del inmortal Peach Tree. La fruta de longevidad tenía su propio dominio que tenía unos 7 pies de radio. Afortunadamente, su patio no era tan pequeño y podía acomodar la fruta. También había hierbas de espíritu altas a su alrededor, por lo que podría mezclarse con ellas. En ese momento, la fruta de longevidad todavía parecía un hormigue. Pero no surgieron hormigas de eso. Tampoco había piedras moradas a su alrededor. Jianao no sabía lo que estaba pasando. Decidió observarlo de cerca. Después de hacer eso, colocó la cuchilla de media luna en la esquina. Esta cuchilla particular de media luna había estado con él durante décadas. No podía aguantar más. En cuanto a la próxima cuchilla de media luna, quería comprar una que estuviera en el reino de la ascensión del Soul. No tenía que ser extraordinario siempre que fuera de calidad decente. Como estaba en el reino del espíritu primordial, menos personas lo miraban. Gastar una cantidad significativa de piedras espirituales para comprar una buena cuchilla no parecería tan inusual. Gastó 10.000 piedras espirituales para comprar una espada negra. Los mejores se vendieron por 20 a 30.000 piedras espirituales, por lo que compró la más barata. A finales de enero, Cheng Chou sacó a Xiaoli de la secta. La gran era estaba a punto de llegar, y muchas personas no podrían aventurarse nuevamente. Incluso aquellas personas que aún no eran inmortales se estaban preparando. Querían prepararse para avanzar o convertirse en un inmortal. Después de todo, no estaban seguros de cuándo llegaría tal oportunidad. Si no estuvieran preparados en ese día en particular, es posible que no puedan avanzar. Desde que Cheng Chou se había ido, Jianao tuvo que ir al jardín de hierbas Spirit todos los días. En los últimos días, la mayoría de las hierbas espirituales producían burbujas blancas o verdes. Una burbuja azul aparecería una vez al mes o dos. Apareció irregularmente. Durante este periodo, también revisó la tableta de piedra. Xin y Yi viajaban, por lo que solo vio a Zhang y Liu charlando la mayor parte del tiempo. Zhang mencionó que la Academia Astronómica se había quedado en silencio. Algunos de los adultos mayores que habían salido habían regresado. Sin embargo, el norte todavía estaba en el caos. Algunos discípulos corrían tratando de resolver las cosas. Además, el del establecimiento de la Fundación Celestial Dao había comenzado a condensar la flor de la fortuna una vez más. Liu expresó su duda. Tenía curiosidad por saber cómo Zhang sabía sobre todo esto. La respuesta de Zhang fue que las personas con la fortuna de Occidente lo habían sentido. Cuando Jianao vio esto, supo que era Lumantian.
Parecía que Lumantian no tenía intención de detenerlo. Por supuesto, es posible que no pueda encontrarlo en absoluto. A veces, Jianhao se preguntaba si Lumantian, Heu Changsheng y Heu Jin podrían obtener las oportunidades de la Gran Era. Parecen haber estado en un solo lugar durante muchos años. ¿Cuentó como una fuerza? Nadie podría darle una respuesta. Quizás podría preguntarle al dragón rojo al respecto. Siempre estuvo en el pabellón Jade Cloud. Era casi como si fuera parte de ese lugar. La reunión aún no había comenzado, por lo que Jianhao no tenía prisa. La noticia sobre la sonrisa de Sanseng y la emboscada podrían haberse extendido por todas partes. Quizás los demás preguntarían al respecto en la reunión. También necesitaba entender un poco sobre los 5 demonios. El tiempo se estaba agotando. En el Spirit Herb Garden, Jianhao rara vez vio a Minji. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se conocieron. Sorprendentemente, ella también había alcanzado el reino del espíritu primordial. Hermano Junior, ha pasado mucho tiempo. Minji sonrió. En efecto. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que la vi, hermana mayor, dijo. ¿Etapa tardía del reino del espíritu primordial? Tu reino de cultivo es mucho más alto que el mío. Minji suspiró. En el pasado, esta persona solo parecía un peón para ser usado en sus ojos. Las cosas habían cambiado por completo desde entonces. Las cosas habían cambiado hasta el punto de que ella tenía que admirarlo en este momento. Tenía solo 70 años y ya estaba en la etapa tardía del reino del espíritu primordial. No solo eso, también fue candidato para la sede del discípulo superior y un verdadero discípulo. En el futuro, en realidad podría competir con los principales discípulos de la secta. Fue asombroso. El tiempo filtra a los débiles y los fuertes. Algunos se destacaron con el tiempo, mientras que otros se sumergieron por completo. En aquel entonces, cuando solo estabas en el reino del establecimiento de la fundación, solía venir aquí para pedirte hierbas espirituales, hermano Junior, dijo Minji con una sonrisa nostálgica. Pensando hacia atrás, ya han pasado 50 años desde entonces. En efecto. ¿Cómo es la hierba espiritual?, preguntó Jianhao mientras recordaba el pasado. Se marchitó, dijo Minji impotente. Capítulo 1293. Nutrición de la fruta de longevidad. 2. Editor, Endless Fantasy Translation. No pude nutrirlo bien. Es una pena, dijo Jianhao suavemente. Las hierbas espirituales eran como piedras espirituales. Fue lamentable perderlos. Por cierto, escuché que la hermana Senior Miao ha estado estudiando algún tipo de método de derivación para encontrarte un socio de Dao. Ella ha estado mirando bastantes hermanas mayores y junior, dijo Minji con curiosidad. ¿Cuál es tu tipo, hermano junior? Ya le dije a la hermana Senior Miao que no tengo ninguna intención de encontrar un compañero de Dao, dijo Jianhao. No sintió nada mientras decía eso. Cuando no era la hermana Senior Miao molestándolo, no se sintió indefenso. Se sentía como si no fuera algo de lo que valga la pena preocuparse. O tal vez porque vino de la boca de otra persona que no le importaba demasiado. ¿Qué pasaría si tuvieras que encontrar uno? Minji preguntó. ¿Si tuviera que encontrar uno? Jianhao preguntó a cambio. Minji asintió empáticamente. Sí. Supongamos que, encontrar a alguien. ¿Qué tipo de persona buscarías, hermano junior? Jianhao se sentó bajo la cabaña en mal estado y miró el cielo brillante y soleado. Lo pensó. Aunque nunca había pensado en encontrar un compañero de Dao, podría haber esperado uno a veces. Cuando era joven, probablemente solo quería encontrar una persona común con la que pasar tiempo. A medida que pasaba el tiempo, pensaba que alguien con ideales compartidos sería mejor. ¿O debería ser alguien con intereses comunes? A los 19 años, su vida había cambiado para siempre. Muchas cosas habían sucedido desde entonces. Viajó durante mucho tiempo y caminó por todos los caminos. Jianhao sacudió la cabeza. No lo sé, dijo. Broter Junior, dudaste en este momento, dijo Minji con toda seriedad mientras lo miraba. Jianhao no dijo nada.
Realmente no tenía una respuesta. Todo lo que quería era ser más fuerte, sobrevivir y encontrar su propio camino. No podía pensar en nada más. Después de convertirse en un inmortal, debería haber sido muy fuerte, pero ni siquiera era un partido para los 5 demonios. Significaba que no había ido lo suficientemente lejos en este camino. Incluso si se hubiera convertido en un verdadero inmortal en solo unos meses, era inútil. Hace innumerables años, muchos ya habían logrado un verdadero reino inmortal, celestial inmortal e incluso trascendente. No importaba a dónde había alcanzado. Todavía no era su pareja. Para compensar la brecha de tiempo entre él y estas personas, tuvo que seguir fortaleciéndose y acercándose a ellas hasta que estuvo a la par con ellos. Entonces los superaría. Después de un tiempo, Minji se levantó y le dio unas palmaditas en el vestido. Me voy ahora, hermano Junior. Todavía tengo que hacer las tareas de la secta. Cuídate, dijo ella. Brother Junior, estás destinado a desafiar a los principales discípulos en el futuro, así que ten cuidado. Es posible que a algunas personas no les guste que se levante demasiado rápido y puede hacer un movimiento temprano. Con eso, Minji se alejó. Al observar su figura de partida, Hyunao inició una evaluación. Para su sorpresa, descubrió que ella realmente no albergaba ninguna mala voluntad hacia él. La razón principal fue que la hermana mayor Miao y el hermano mayor Mui la habían salvado y le pidieron que no interfiriera con él. Hyunao sacudió la cabeza. No estaba seguro de qué hacer de la hermana Miao y los demás. Pero les estaba agradecido. En cuanto al peligro de los principales discípulos, no estaba preocupado porque no los desafiaría en el mismo reino. Además, siempre y cuando no se aventurara fuera de la secta, no estaría en peligro. Con los años, hubo menos incidentes dentro de la secta. Cuando era débil, siempre había gente tratando de intimidarlo. Desde que se había fortalecido, muchos compañeros discípulos eran amables con él. Pasó un mes de días pacíficos así. A principios de marzo, Hyunao se sentó con las piernas cruzadas en el patio y miró las tiernas hojas del árbol de melocotón inmortal aturdido. Cuando miró la fruta de longevidad, vio que las hormigas moradas aparecían constantemente y se convirtieron en piedras. Luego, regresaron al hormiguero. Al principio no entendió esto. Mientras miraba el inmortal Peach Tree, finalmente entendió. Los nacimientos de primavera y el otoño matan. Este es el viento del Gran Dao que se extiende por el universo. El Gran Dao revela la intención de matar de otoño e invierno, mientras que los humanos buscan supervivencia en primavera y verano e inmortales buscan vivir para siempre. Una comprensión amaneció en los ojos de Hyunao. En el camino del Gran Dao, uno tendría que caminar la intención de matar del otoño y obtener la aprobación del Gran Dao para buscar longevidad. Vos. Un fuerte viento pasó. Hyunao sintió la dirección del viento y le permitió envolverlo. La energía inmortal se movió junto con ella y la energía de Ao se manifestó. El poder se reunió como el agua que fluye y se hizo más fuerte. Después de un ciclo completo, la energía de Ao fluyó de repente en otra dirección fuera de su cuerpo. Hyunao rápidamente giró la cabeza para mirar. Su energía Dao estaba siendo dibujada por la fruta de longevidad y fue absorbido rápidamente. Simultáneamente, la fruta de longevidad previamente aburrida comenzó a brillar, y el hormiguero comenzó a llenarse de hormigas. Hyunao recordó lo que Hon Yuye había dicho. Resultó que necesitaba la energía de Ao para alimentar. Sintiéndolo, Hyunao descubrió que la energía de Ao absorbida era solo la emisión natural del de Ao. No le dañó. Esto significaba que podía usar la energía de Ao emitida para nutrir la fruta de longevidad a diario. Puede producir burbujas. Lo único de lo que desconfiar era que la fruta de longevidad que evoluciona con su energía Dao podría afectarlo. Cualquier ligero error podría destruir su camino del Gran Dao. Después de algunas dudas, Hyunao decidió nutrirlo. Él evaluaba su condición cada 3 días y luego evaluaba la fruta de longevidad. Si hubiera algún peligro, se detendría de inmediato. De lo contrario, sería una pena no usarlo. Volviendo a sus sentidos, Hyunao continuó comprendiendo la maldición de color amarillo-negro. Después de tanto tiempo,
casi había estudiado toda la maldición. Solo quedó la parte final. Una vez que lo estudió, podría comenzar a escribirlo. Además, escuchó que el hermano Junior Anmin había regresado. Se preguntó si vendría a desafiarlo. En el sur, en el momento en que Guy regresó a la ciudad imperial, se sintió extraña. Su cuerpo y mente se sintieron cómodos, y mientras se quedara en este agradable ambiente, recibiría muchas oportunidades. Esta fue la sensación de que tuvo el momento en que regresó. Además, no podía irse a la mitad. Si se fuera a mitad de camino, sus oportunidades disminuirían. Tuvo que quedarse en la ciudad imperial hasta que llegó la gran era. Así que así es. Bizu entendió instantáneamente. No es de extrañar que las personas en el sur siempre estén ahí, pero nunca las veo caminando. Ahora, soy uno de ellos. A partir de hoy, me quedaré con mi hermano, con Bensue, con mis antepasados, y no me iré. En ese momento, la Guy estaba de buen humor. Aunque Yao Yi no entendió completamente, ella entendió algo de lo que la princesa quiso decir. Algo aturdido, preguntó, «Princesa, ¿no te vas?» «No me voy, ni siquiera si me golpeas hasta la muerte. Ahora, nadie puede hacerme salir de la ciudad imperial». Bizu se rió. «Quien me haga salir de la ciudad imperial es mi gran enemigo». No había nadie en la ciudad imperial que pudiera hacer eso. Soy una niña de 18 años que ha regresado a casa. ¿Cómo me alejaría a alguien? Princesa, en unas pocas décadas, tu vida útil se acabará, dijo Yao Yi. No lo hará. Después de un tiempo, la vida útil de la familia real aumentará, dijo Bizu misteriosamente. Pero antes de eso, necesitamos encontrar el genio número 1 de la familia real. Ella necesita renunciar a ese título para mí. Con eso, Bizu entró en el palacio. Yao Yi estaba sin palabras. Ella sabía que la princesa era de hecho el genio número 1 de la familia real, pero ¿era apropiado marchar así? Bizu buscó a Bensue. En este momento, el reino de cultivo de Bensue no era tan malo. Ella ya había llegado a la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Ella llevó la fortuna de la familia real. Ella era una princesa favorecida por sus antepasados. Tal princesa también tenía un buen estatus entre muchas princesas. Sin embargo, cuando vio a Bizu, su expresión se volvió muy desagradable. Se giró para irse de inmediato. «Hermana Bensue, ¿a dónde vas con tanta prisa?» Bizu la agarró y sonrió. «Hermana real, por favor déjame ir», dijo Bensue impotente. «Eres tan viejo. ¿Por qué sigues molestándome?» «Tengo solo 18 años», dijo Bizu con toda seriedad. «Si solo tienes 18 años, pero ya soy mayor que tú. ¿Por qué sigues molestándome?» Bensue preguntó. Bizu estaba sin palabras. «Me estaba yendo bastante bien por mi cuenta, pero después de pasar tiempo contigo, la gente dice que seré el próximo que no se case», dijo Bensue. «Princesa Bensue, ya eres bastante poderoso ya que has llegado a la etapa media del reino del establecimiento de la fundación», dijo Yao Yi. «No les importa. Todavía hablarán. Todo es lo mismo conmigo viviendo 100 años más». Yao Yi asintió en la comprensión. «No los busquemos. Busquemos el genio número 1 de la familia real», dijo Bizu. «¿Por qué la estás buscando de nuevo?» Bensue preguntó con sorpresa. Tenía 20 años y parecía muy regal. Se sintió sorprendida. No era apropiado buscar el genio número 1 de la familia real. En estos días, la familia real hizo todo lo posible para protegerla y protegerla. No querían que le pasara nada. Con poco más de 20 años, ya había llegado a la etapa media del reino del establecimiento de la fundación sin la ayuda de su bestia espiritual, que aún no había surgido. Una vez que nació esa poderosa bestia espiritual, su cultivo se elevaría. De hecho, era el genio número 1 de la familia real. ¿Por qué la estoy buscando? Por supuesto, para reclamar el título del genio número 1 de la familia real. Creo que me queda bien, dijo Bizu casualmente. Bensue estaba sin palabras. Capítulo 1294.
uso de la energía de Ao para afilar la cuchilla celestial. 1. Editor, Endless Fantasy Translation. Los profundos corredores de la ciudad imperial estaban vacíos. No se podía ver el final, y mientras caminaba, ocasionalmente podía escuchar sus propios pasos. Aquellos que estaban nerviosos podían sentirse un poco incómodos caminando allí, especialmente porque la temperatura allí era fría, y el lugar en sí era bastante sombrío. Bensue miró a Bizu, que estaba tomando su mano. «Hermana real, ¿no podemos ir?», ella suplicó. «¿Por qué no?», Bizu preguntó mientras caminaba al frente. El título del genio número 1 de la familia real fue otorgado por el padre. «Deberías buscar padre en su lugar», dijo Bensue. Bizu hizo una pausa. «Eso es cierto. De todos modos, vamos a ver cómo ha estado haciendo todos estos años el genio número 1 de la familia real. Ella debe ser bastante extraordinaria por ahora. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas». Bensue dio un suspiro de alivio. Mientras no iban a causar problemas, estaba bien. Era como pedir la muerte si iban allí para causar problemas. No eran rival para esas personas. «Hermana real, no debes hablar de convertirte en el genio número 1 de la familia real en el futuro», dijo Bensue amablemente. «¿Por qué no? Soy realmente el genio número 1 de la familia real», dijo Bizu en serio. «Sí, eres un genio, pero solo tienes 18 años. Hay un dicho que dice que el árbol más alto del bosque es el primero en ser talado. Tienes que mantener un perfil bajo», dijo Bensue. Bizu sonrió y no dijo nada. Yao Yi, que seguía atrás, vio esta escena y sintió una sensación de déjà vu. La princesa le había dicho lo mismo en el pasado. Y como Bensue, ella no lo había creído en absoluto. La princesa nunca mintió, pero nadie le creyó. Además, la princesa nunca tuvo la intención de presumir en la ciudad imperial. Ella no lo había hecho entonces, y probablemente no lo haría en el futuro. Cuando terminaba su vida útil, la princesa se iría. Por un momento, no sabía si sentirse arrepentido por la familia real. La princesa era de hecho un genio. Ella era un genio incomparable que la familia real nunca había tenido. Pero la princesa también había provocado muchas cosas. Cualquier ligera participación y la región sur ya no tendrían la familia real. A veces, ella parecía entender por qué la princesa no hablaba, pero en otras ocasiones, no entendía. La princesa nunca había escondido nada. Sin embargo, ella nunca mostró su fuerza. Después de un tiempo, los tres llegaron a un hermoso patio que estaba rodeado de montañas y agua clara. El sol brillaba y extendió su calidez. Era completamente diferente del camino que acababan de caminar. Muchas personas protegieron el patio pero permanecieron fuera de la vista. Palacio profundo celestial. Bizu miró la magnífica residencia con emoción. «¿Es magnífico? Me pregunto cuándo podré vivir en un lugar tan hermoso». «Royal Sister, ni siquiera lo pienses. Tal lugar, solo los que se clasifican entre los 10 primeros en la familia real, y mucho menos el genio número 1, pueden vivir aquí», dijo Bensue. A Bizu no le importaba. En cambio, entró. «Veamos cómo está nuestra hermana menor. Ella ya no es la más joven. Otra princesa acaba de nacer. Se han agregado 3 más en las últimas décadas. Es bastante», dijo Bensue. Bizu estaba un poco sorprendido. El padre es verdaderamente vigoroso incluso en su vejez. ¿Está tratando de producir algunos genios más? Bensue no se atrevió a comentar. La princesa Bizu tenía más de 400 años, con una vida útil de 500 años. En sus últimos años, ella se había vuelto muy audaz. Por el contrario, Bensue todavía era joven. No se atrevió a ser imprudente con sus palabras. Con Bensue liderando el camino, entraron al palacio. En una plataforma sobre una piscina, Bizu vio a una joven sentada en una silla. Había un huevo blanco y negro en la mesa. Un poder parpadeó en la superficie del huevo. Parecía estar tratando de salir de su caparazón. «La hermana real Nanin», dijo Bensue suavemente. Nanin parecía un poco preocupada, pero lo escondió bien.
La hermana mayor Bensue, dijo en el saludo. La hermana real Nanin, también estoy aquí, dijo Bizu. Nanin se volvió para mirar a Bizu. Parecía perpleja. Le tomó un momento reconocer a la persona frente a ella. Han pasado muchos años desde la última vez que nos conocimos. No esperaba que crecieras para ser tan hermosa, dijo Bizu con una sonrisa. La hermana real Bizu. Nanin asintió con el reconocimiento. Bizu se acercó y se sentó. Luego, ella miró el huevo. ¿Es este tu huevo espiritual, compañero? Parece que está a punto de eclosionar. Bensue fue sorprendido por las acciones de Bizu. Tenía miedo de que Bizu pudiera actuar imprudentemente. De hecho, siento una urgencia de eso. Debería salir pronto, dijo Nanin con calma. ¿En qué estás pensando, hermana real? Bizu preguntó. Nanin sonrió débilmente. Hermana real, eres una persona común. No tienes ninguna preocupación. Mientras estés feliz, está bien. Soy diferente. Como el genio número 1 de la familia real, estoy bajo una inmensa presión. Puedo percibir mucho más que tú, hermana real. Aunque ambos somos princesas reales, caminamos caminos completamente diferentes. A veces, te envidio, hermana real. No te casaste. Ni siquiera te cultivas. Vives tu vida en paz. No tienes que preocuparte por las opiniones de los demás, y nadie exige nada de ti. Bizu sacudió la cabeza mientras escuchaba y suspiraba. No es tan despreocupado como parece. Demasiadas dificultades vienen en mi camino. La desgracia siempre encuentra lo desafortunado. Aunque parezco débil, no me ahorra. Estos años han sido demasiado difíciles. Cuando viajo, siempre tengo que estar en guardia. Nanin no prestó atención a las palabras de Bizu. Para ella, ¿qué tan difícil podría ser la vida de una persona común? Especialmente cuando esa persona común era de una familia real. Una vida de lujo, sin preocuparse por los principales problemas. ¿Puedo tocarlo? Bizu señaló el huevo. Bensue, que estaba de pie, estaba perdido. Su hermana mayor iba a ser expulsada. Nanin miró profundamente a Bizu y finalmente asintió. Capítulo 1295. Uso de la energía de Ao para afilar la cuchilla celestial. 2. Editor. Endless Fantasy Translation. Bizu sonrió. Luego, extendió la mano y tocó el huevo. Al instante, sintió un aura violenta, llena de hostilidad. Estaba listo para romper el sello y venir al mundo. Bueno, la vimos. Incluso tocamos el huevo. Vamos ahora, dijo Bensue mientras ella alejaba a Bizu. Nanin no tenía intención de mantenerlos aquí. Bizu no tuvo más remedio que irse. Después de que los tres se fueron, una joven con una espada caminó hacia el lado de Nanin y susurró: «Princesa, ¿deberíamos enseñarles una lección? Para hacerles saber que eres diferente de ellos». Nanin sacudió la cabeza. «No hay necesidad de eso. Ella tiene más de 400 años. Deja que sea. A ella no le queda mucho tiempo». La mujer asintió y se retiró. Afuera, Bizu se despidió de Bensue. «Acabamos de regresar, y ya estamos en problemas», dijo Bizu. No podía decir si su mala suerte era suya o si trajo problemas a la ciudad imperial. «¿Qué pasó?». Yao Yi preguntó y hizo una pausa. «En el estanque, siento que alguien nos mira. No son amigables». «Está bien. Con mi hermano como el príncipe heredero, todavía tienen que mostrarnos algo de respeto». Bizu sonrió. Luego, ella suspiró. «Desde que estoy de vuelta ahora, iré a verlos más tarde. La bestia espiritual está a punto de surgir, y no se puede detener. La gran era se está desarrollando, y la bestia espiritual definitivamente saldrá. Su aura es demasiado violento. Incluso si la pequeña princesa puede suprimirla, no puede contener su aura. Cuando llegue el momento, alguien ciertamente vendrá a llamar a nuestra puerta». Bizu sabía que la bestia espiritual de la Little Princess era uno de los 4 grandes monstruos hace mucho tiempo. Ella lo había sellado.
El sello estaba a punto de romperse. Si el final de todas las cosas llegara aquí, las consecuencias serían impredecibles. Solo podemos ir al salón ancestral para buscar las bendiciones de mis antepasados. A mediados de marzo, Jianao continuó comprendiendo la maldición de color amarillo-negro y alimentando la fruta de longevidad. En la actualidad, la alimentación de la energía de Ao no tuvo ningún efecto. Pero con el tiempo, se perdería en la niebla Dao. Tenía la sensación de que la intención de la fruta de longevidad era profunda y duradera. Si continuara, definitivamente lo afectaría. Pero también fue una prueba de su fuerza de voluntad y el corazón Dao. Un día, se despertó de su meditación. La energía púrpura apareció en sus ojos. Si miraba de cerca, podía ver que el aura púrpura estaba compuesta de símbolos. Formó un encantamiento. Esta era la maldición de color amarillo-negro que Jianao había comprendido. Ya lo había visto todo. Todo lo que quedaba era intentar copiarlo. Era extremadamente difícil de aprender, pero dentro de un año o dos, estaría cerca de comenzar a aprender sus primeras formas. Además, el alma divina podría mejorar su energía y espíritu y ayudar a su comprensión. Utilizado bien, podría acortar el tiempo significativamente. El poder de las montañas y los mares ayudó un poco a su Honmenge Art Sutra. En este momento, Jianao estaba observando la flor de la fragancia celestial Dao Flower y la fruta de longevidad en el patio. Para su sorpresa, apareció una burbuja azul al lado de la fruta. Cultivo +1, sintiendo que la burbuja se integró en su cuerpo, Jianao estaba complacido. Una burbuja era muy pequeña. Pero estaba feliz de que hubiera generado dentro de los 15 días, y no 17. Eso significaría que podría obtener 2 burbujas por mes. Eso sería más de 20 burbujas en un año. Podría avanzar en 3 años. Sería mucho más rápido de lo que había anticipado. Pero necesito ver si sucede cada 15 días. También le preocupaba que pareciera irregularmente. Sin embargo, el costo de esta burbuja fue bastante alto. Era fácil que ocurrieran problemas en el camino del Gran Dao. Pero valió la pena. Todo se movía en una dirección positiva. Los accidentes podrían suceder, pero mientras actuara por delante de ellos, no habría problemas. Por la noche, Jianao comenzó a copiar la maldición de color amarillo-negro en el momento en que regresó del Spirit Herb Garden. Acababa de copiar la mitad cuando la tableta de piedra comenzó a vibrar. La reunión estaba a punto de comenzar. Desde que se había distraído, el papel en el que copió la maldición de color amarillo-negro se quemó en cenizas. Al establecer su pincel, Jianao comenzó a organizar notas de la última reunión. En casi 8 meses, se había encontrado con muchas cosas. Necesitaba revisar algunos detalles de la última reunión. Después de terminar, Jianao esperó a que comenzara la reunión. A la medianoche, comenzó la reunión. Jianao entró en la tableta de piedra. Esta vez, la reunión probablemente mencionaría a los 5 demonios y sonriendo Sanseng. También fue un buen momento para que se enterara de la situación en el extranjero. El número de personas que asistieron a la reunión no cambió. ¿Hay algún problema con su cultivo? Dan Yuan preguntó como siempre. Señor, ¿cómo se puede templar su cuerpo inmortal más rápido? Guy preguntó. Jianao no estaba interesado en esta pregunta, ya que solo se había quedado en el reino humano inmortal por un corto tiempo. Cuando se convirtió en un inmortal, ya había templado su cuerpo. En ese momento, estaba a solo un paso de convertirse en un verdadero inmortal. Temperando el cuerpo inmortal prueba el uso de potencia. Pero hay otros métodos para acelerar el proceso, dijo Dan Yuan suavemente. El templado es esencialmente transformando el cuerpo en uno inmortal usando el poder inmortal. Mientras la potencia inmortal sea lo suficientemente gruesa y el tiempo de recuperación sea corto, uno puede convertirse en un verdadero inmortal más rápidamente. Además, uno puede tratar de comprender su propio Dao. Una vez entendido, incluso un rastro de la intención de Dao puede acelerar el templado. Después de convertirse en un verdadero inmortal, el Dao se vuelve crucial. Ese es el verdadero umbral a alcanzar.
¿Se puede comprender el Dao en el reino humano inmortal? Liu preguntó con curiosidad. Es difícil, pero incluso una ligera comprensión es suficiente, dijo Dan Yuan. ¿Qué sucede si uno no puede agarrar el Dao? Guy preguntó con curiosidad. Dan Yuan la miró y dijo suavemente, permanecerás en la etapa temprana del verdadero reino inmortal para siempre, pero al menos serás un verdadero inmortal. Sin embargo, la etapa media del verdadero reino inmortal requiere energía Dao que se deriva de comprender el Dao. La diferencia entre los dos es como el cielo y la tierra. Al escuchar esto, los otros tenían muchas preguntas sobre el Dao. Ninguno presente era ordinario. Llegar a la etapa temprana del verdadero reino inmortal fue solo cuestión de tiempo. Estaban preocupados por el Dao en sí, por lo que podrían estar un paso por delante. ¿Cómo puedo comprender rápidamente el Dao? Sin preguntó. Todavía no había regresado a su secta, por lo que no sabía mucho. Dan Yuan generalmente respondía a tales preguntas a fondo. Depende del camino que desee tomar. Algunos caminos son fáciles al principio, por lo que son naturalmente más fáciles de comprender. Otros son fuertes pero difíciles de pisar, y muchos no pueden comprenderlos en la vida. Comprender el Dao determina el futuro y la fuerza de uno. ¿Es la diferencia tan grande? Guy preguntó. Muy grande. Dan Yuan asintió, no solo en el poder inmortal, sino también en tesoros mágicos. La energía Dao puede agudizar un tesoro ordinario de la vida, integrar y mejorar su poder. ¿Afilar un tesoro de la vida? Jianao estaba bastante sorprendido. Sabía que fomentar su espada celestial con su esencia Dao podría mejorar su poder. Pero no sabía sobre afilarlo. ¿Qué significa eso? Guy preguntó. Esta fue una pregunta oportuna. Jianao también quería saber, pero no quería preguntar. Había planeado regresar y preguntarle a He Jin o Hon Yuye. Como siempre, Guy no lo decepcionó. El Dao evoluciona todas las cosas. La energía espiritual no es más que una forma de emanación del Dao. Un tesoro forjado de la energía espiritual se relacionó con las cosas. Pero después de afilar el tesoro con la energía Dao, puede atravesar cosas relacionadas con Dao, y dado que todas las cosas evolucionan del Dao, puede atravesar todo, dijo Dan Yuan. Su poder se vuelve incomparable. Un artefacto de Dao innato, si está agudizado, es aún más formidable. Por supuesto, también puedes entenderlo como alimentar tu tesoro mágico intrínseco al mismo reino. Jianao bajó la cabeza en pensamiento. Quería saber cómo podía afilar su tesoro divino. Señor, ¿hay alguna manera de afilar una cuchilla de esa manera? Guy preguntó. Jianao se sintió agradecido. La reunión no sería la mitad de significativa sin la presencia de la Guy. Resuena con él al amanecer. Integre la energía de Dao al atardecer. Repita el ciclo por hasta 49 días, dijo Dan Yuan. Jianao comprometió esto a la memoria. Lo intentaría una vez que se fuera. Quería ver en qué se convertiría la espada celestial al final. Se preguntó si la hoja celestial primordial que había obtenido podría considerarse un artefacto innato de Dao. Después de las preguntas, Dan Yuan propuso tareas. El primero fue lidiar con los 4 grandes monstruos. El segundo era el Pol celestial del este. No había nada más. Es posible que no tengan tiempo, así que no se preocupen demasiado, pero antes de la gran era, seguramente aparecerán los monstruos. Esté atento, dijo Dan Yuan. Cuando aparezcan los monstruos, ¿vendrá el final de todas las cosas a buscarlos? Lo más probable, sonrió Dan Yuan. Han atrapado 2 hasta ahora, y uno en el extranjero aún no ha sido atrapado. Cuando aparezca el cuarto, tendrán más libertad. Pero algunos no quieren que el final de todas las cosas obtenga el cuarto monstruo. Intentarán arrebatarlo. Si el final de todas las cosas obtuviera los 4 grandes monstruos, sería un gran problema. Jianao pensó por un momento y decidió decirles la ubicación del último. El tiempo se estaba agotando. Pero Guy volvió a hablar. Tengo información sobre el último gran monstruo. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor.
No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.